Buenas noches, estimados colegas. Hoy día, 13 de febrero, nos reunimos para el Facebook Live y bueno, quiero agradecer esta nueva temporada a muchas personas que están haciendo posible que lleguemos a ustedes. Quiero agradecer a nuestros auspiciadores que nos permiten llegar a ustedes. A las clínicas Mesón de Santé, con sus 3 sedes, Chorrillos, Surco y Lima. Quiero agradecer a Juvenesa Cirugía Plástica. Quiero agradecer al Laboratorio Marcos con su nueva línea odontológica. Aquí está. Se ve. Ahí está. Nuevo laboratorio que nos está apoyando. Quiero agradecer a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega que nos permite hacer estas conferencias. Quiero agradecer de manera personal al doctor Carlos Temoche y a Oscar Santos que nos ayudan y gracias a ellos podemos brindarles estos Facebook Live. Bueno, lo que nos reúne hoy día es un tema muy interesante que ha estado muy venido al público, como es mitos y realidades del tratamiento de conducto. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Ronald Cáceres, a quien lo saludo y lo dejo haciendo esta exposición. Ronald, la exposición es toda tuya. Muchas gracias, doctor César. Bueno, buenas noches con todos, las personas que están recién de repente conectándose a esta conferencia, ¿no? Yo diría más un conversatorio, aunque de repente vamos a estar pendientes de las preguntas que haya. Como lo dijo muy bien el doctor César Llerena, tenemos que hablar un poquito de la realidad que vivimos, ¿no? Y dentro de la realidad que vivimos en este juego de las redes sociales y también del internet, que tanta información llega a nuestras manos, a nuestra cabeza, ¿no? Hay un documental, ¿no? en Netflix que trastoca un poquito el tratamiento de conductos, ¿no? que bueno, yo tengo a bien hacer, ¿no? Y que muchos colegas tenemos a bien hacer. Y por eso mismo, cuando el doctor César Llerena me propuso hacer este tema y compartirlo, yo acepté, ¿no? Porque creo que siempre es bueno una ventana, ¿no? de este tipo para poder informarnos y también no quedarnos con una sola idea, sino también tener esta controversia, pues, ¿no? O sea, yo tengo que defender lo que hago, ¿no? Y si yo tengo éxito en mi tratamiento, entonces que vengan y me digan lo contrario o que yo voy a producir algún tipo de enfermedad no es lo idóneo. Bueno, entonces un poquito he resumido el objetivo de esta conferencia. Y vamos a comenzar definiendo lo que es endodoncia en sí, ¿no? La endodoncia sí es una rama de la odontología y es un área básica de la odontología que normalmente cuando lo hemos estudiado en la universidad, lo hemos llevado en el quinto, sexto ciclo de repente, ¿no? Y hemos entendido que el tratamiento de conductos tiene un objetivo específico, ¿no? El poder retirar todo el tejido que contiene desde la cámara pulpar a los conductos o al conducto, ¿no? Ya sea tejido orgánico o inorgánico, y poder restablecer la función de dicha pieza a tratar endodónticamente. Que tenemos bastantes parámetros, bastantes técnicas y estrategias para hacerlo, ¿no? Pero la endodoncia de un tiempo a esta parte ha avanzado tanto, ¿no? Que con eso también vamos a tener que terminar esta conferencia, ¿no? Hablando de los avances en endodoncia, porque si algunos de repente todavía están gateando en esto, otros ya están corriendo,
¿no? Y también es uno de los objetivos de esta conferencia, de que tú que de repente eres estudiante o que recién has terminado, ¿no?, la carrera, comiences también ya a caminar o a correr en esto, ¿no?, para poder dar un mejor servicio, sobre todo en esta área de endodoncia, para que de repente podamos defender mejor nuestra profesión, ¿no? Bien, voy a basarme en 7 puntos que para mí, dentro de lo que yo vi en este documental, a mí me llama mucho la atención y por eso he basado esta conferencia en estos 7 puntos. Primero, ¿qué tan cierto es que en el cuerpo no se puede dejar tejido muerto? Bien, primero, el diente que es endodonciado no es un diente o un tejido totalmente muerto. Sabemos de que el diente tiene diferentes estructuras, ¿no? Entonces, como vemos en la imagen, recordemos, ¿no? Tenemos esmalte, tenemos dentina, tenemos la pulpa, el cemento que rodea toda la raíz, el ligamento periodontal, que también hace que se pueda anclar en el hueso alveolar, ¿no? Y sabemos de que tenemos tipos de cemento, ¿no? Y el cemento que nosotros queremos que ayuden a un tapón cementoide cuando hacemos una endodoncia en la zona apical es un cemento de tipo celular. O sea, son estructuras que nosotros tenemos que respetar cuando hacemos endodoncia. No podemos irnos de los límites, sabemos, cuando hemos hecho un curso de endodoncia, tenemos un límite de trabajo, ¿no? Y estas estructuras, las que conservamos, ¿no?, es el ligamento periodontal. Si bien es cierto, nosotros sacamos todo el tejido que contiene la cámara y los conductos, pero vamos a mantener al diente, ¿sí?, anclado en su hueso. Y eso es lo que le va a mantener la función mañana más tarde, cuando se tenga que restaurar o se tenga que rehabilitar la pieza. Cuando yo siempre pregunto esto en alguna conferencia, ¿no?, y pregunto para usted, ¿qué es el endodoncista?, ¿no?, siempre me dicen lo mismo, ¿no? Es el que mata el nervio, el que mata el diente. Y yo siempre respondo lo mismo, yo no me siento asesino del diente, ¿no? Yo siento de que salvo el diente, ¿no?, porque recupero la función del mismo y lo mantengo en su ligamento periodontal, que también tiene nutrientes, que también tiene vías de acceso para nuestros conductos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, es lo primero que yo quiero desmentir, entre comillas, de lo que escuché en este documental. Bien. Entonces, como decía, ¿no?, se retira el tejido de la pulpa, de la cámara y de los conductos. Y también hay algo que yo, preguntando con colegas, ¿no?, especialistas en ortodoncia, también como que estaban un poco irascibles porque me decían los dientes que son tratados endodónticamente son dientes que tienen más soporte, ¿no?, y son más fáciles de movilizar. ¿Por qué? Porque dicen de que tiene mejor resistencia en la zona apical, ¿no? ¿Para qué? Para que no se reabsorba. A veces se producen algunos malos movimientos ortodónticos, ¿no?, y el ápice de estas piezas que no son endodonciadas tienden a reabsorberse, ¿no? Muchas veces ha pasado de que hemos tomado una radiografía periapical de alguna pieza que necesita endodoncia y hemos visto que el ápice ha estado reabsorbido, pero el mismo ortodoncista defiende esto, ¿no?, sin necesidad de ser endodoncista, reconoce de que un diente endodonciado tiene mejor soporte en la zona apical, ¿no?, para poder continuar un tratamiento ortodóntico. Segundo punto, todos los dientes con tratamiento de conductos están infectados, ¿no? Eso también como que lo repiten constantemente, ¿no? Y nos hacen entrever de que ese diente que tiene endodoncia va a estar propenso a que esté infectado, ¿no?, y que de repente estos contaminantes lleguen al torrente sanguíneo y pueda producir de repente una enfermedad sistémica. Miren, primero, los objetivos específicos de un tratamiento de conducto es limpieza, desinfección y sellado del mismo conducto. La limpieza, ¿cómo la vamos a obtener? Vamos a recordar algunas cosas que son importantes.
para poder llegar a objetivos como limpieza y desinfección, tenemos que hablar primero de una preparación de tipo biomecánica, ¿no? Donde nosotros utilizamos limas, ¿no? En la mayoría de casos, creo que todos, odontólogo general, endodoncista, va a utilizar limas manuales, ¿no? De repente el endodoncista o el odontólogo general que ha llevado un curso, ¿no?, de motores endodónticos, limas rotatorias, también van a utilizar las limas rotatorias. ¿Y qué va a ayudar también a esta preparación biomecánica o químico-mecánica? El irrigante que utilicemos. Entonces, ¿cuántas veces, ¿no?, y cuántos artículos hemos tenido que leer, ¿no?, sobre irrigantes y su capacidad para poder eliminar bacterias hasta las más resistentes dentro del conducto, ¿no? Cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a un retratamiento endodóntico, hemos leído infinidades de artículos donde nos hablan del Enterococcus fecalis, que es el microorganismo que se va a encontrar en mayor porcentaje en estos fracasos endodónticos, en un retratamiento. Y nosotros tenemos la capacidad de eliminarlo, ¿no?, o erradicarlo dentro del conducto, sí, pero si sabemos qué tipo de irrigante vamos a utilizar, ¿no? No podemos nosotros recargarle todo el peso a las limas, sean manuales o rotatorias, ¿no? Porque si pensamos que tenemos las mejores limas rotatorias o reciprocantes, ¿no?, de repente pensamos de que no tenemos que irrigar mucho, o no tenemos que irrigar en un porcentaje adecuado, en una concentración adecuada. Tenemos que irrigar de acuerdo a la lima que trabaja o a la técnica de preparación con las limas, ¿sí?, y el porcentaje dentro del conducto. Eso quiere decir de que cuando yo hago una preparación biomecánica para poder cumplir estos dos objetivos primeros, ¿no?, de limpieza y desinfección, yo tengo que utilizar irrigantes adecuados. Si yo quiero limpiar un conducto, porque me estoy refiriendo a un diagnóstico de pulpitis irreversible, donde voy a encontrar tejido orgánico, ¿no?, o sea, hago la apertura, va a haber sangrado, entonces lo que yo quiero eliminar es ese tejido. Tengo que utilizar un irrigante que me elimine ese tejido para poder observar adecuadamente la cámara pulpar y el conducto o los conductos que quiero ubicar. Entonces, ¿qué irrigante puedo utilizar para poder eliminar ese tejido? Tengo que utilizar un irrigante que elimine tejido orgánico como el hipoclorito de sodio. Hemos escuchado y hemos leído en artículos científicos que el hipoclorito de sodio tiene diferentes concentraciones, baja y alta concentración. El de alta concentración va a eliminar tejido orgánico en tiempo mucho más rápido, ¿correcto? Pero cuando tiene mucho tiempo de contacto con las paredes de la dentina de ese conducto, entonces la va a debilitar en alta concentración. Pero si nosotros hacemos una apertura, ¿no? Ojo lo que les voy a decir, si yo estoy haciendo una apertura cameral en una pulpitis, ¿no?, tejido vital, y yo quiero eliminar ese tejido sangrante, no he entrado a los conductos todavía, entonces lo puedo utilizar en alta concentración porque no estoy dentro de los conductos. No estoy entrando con una aguja dentro del conducto para irrigar y poder lubricar y poder limpiar el conducto internamente. Simplemente me estoy refiriendo a la cámara. ¿Correcto? Yo le bajo la concentración cuando ya estoy dentro del conducto para no debilitar esas paredes, porque tengo que pensar que ese conducto de repente va a recibir, ¿sí?, un dispositivo como un espigo. Entonces yo no quiero que ese espigo, después de haber irrigado, preparado biomecánicamente, que puede estar excelentemente preparado, ¿no?, esté debilitado y se vaya a fracturar después de esa rehabilitación. Entonces estoy haciendo como que algunos asteriscos o algunos paréntesis para que se pueda entender estos objetivos, ¿no?, y poder llegar a una conclusión final. Y también podemos utilizar la clorhexidina, ¿no? Pero la clorhexidina la vamos a utilizar para un tejido sangrante o vital. Yo no he leído ni un artículo donde podamos definir que la clorhexidina, y lo sabemos por características, no por propiedades, que la clorhexidina no va a eliminar tejido, no va a disolver tejido orgánico. Entonces la clorhexidina
no la podríamos utilizar en una apertura, ¿no?, cuando tenemos una urgencia endodóntica. La clorhexidina la podríamos utilizar ya en una pieza necrótica porque está investigado, siempre hemos hecho investigaciones o hemos leído investigaciones sobre hipoclorito y clorhexidina. ¿A cuánto utilizamos la clorhexidina en endodoncia? Al 2%, ¿no? Y el hipoclorito al 5%, 5.25, hasta el 6%. Y este paralelo o este versus, ¿no?, nos indican de que los dos van a ser capaces de eliminar hasta el microorganismo más resistente dentro del conducto. Bien, entonces nosotros buscamos alcanzar estos objetivos, sí, pero tenemos que utilizar los irrigantes adecuados. Bien, por ahí de repente me dirán, doctor, yo he escuchado que irrigan con EDTA. El EDTA no tiene un poder bactericida. Entonces, si estamos hablando de un objetivo de desinfectar, no vamos a poder desinfectar con el EDTA. El EDTA nos ayuda más a conformar tejidos o conductos, perdón, que son más estrechos, ¿no?, y que nos van a ayudar a que ingresen limas de menor calibre a mayor calibre, ¿no?, secuencialmente, para no poder o no hacer algún daño en el conducto original, transportarlo o desviarlo. Y el sellado del conducto, o sea, ese conducto que ya cumplieron los dos primeros objetivos, ¿no?, de haberlo limpiado, de haberlo desinfectado si es necesario, estamos hablando de desinfección, si es una pulpa necrótica, entonces ya encuentra un espacio totalmente desinfectado, ¿no?, y tiene que ser rellenado tridimensionalmente. Por eso utilizamos gutapercha, que es biocompatible, ¿no?, con la zona del periápice, y también el cemento sellador. Esos objetivos, si nosotros respetamos todos los protocolos desde la apertura hasta la obturación, nuestra endodoncia va a tener éxito, ¿sí? Y eso lo vamos a ver también, los protocolos o el protocolo adecuado, más adelante. Bien, entonces, basándonos en este segundo punto, ¿no?, los conductos van a tener siempre contaminantes, y vamos a ir hasta el año 1683, donde Leeuwenhoek, ¿no?, hizo el primer dibujo de la placa dental, porque ya hubo de repente controversias 200 años después, pero él 200 años antes de la controversia de que los conductos están infectados, de que hay problemas sistémicos por estos contaminantes que entran a los conductos y van al hueso, ¿no?, él ya había, con su microscopio, ¿no?, hecho un dibujo de la placa dental. Esta placa bacteriana, placa dental, como quiera llamarse, ¿no?, tiene diferentes composiciones. Sabemos de que hay microorganismos, ¿no?, que van a adherirse, ¿no?, a las paredes del conducto, y nosotros tenemos que eliminarlas. En el año 1911, el doctor Hunter, ¿no?, médico, él acusó a los odontólogos como causantes de enfermedades sistémicas. O sea, lo que hemos visto en Netflix no es de ahora, ¿no? O sea, es como que han escarbado, ¿no?, y se han reencarnado en Hunter para que otra vez nos den con el látigo. Y cuando se demostró que esto era falso, con el estudio de Kakehashi, de Stanley, ¿no?, de Fitzgerald, donde en el año 1965 investigaron en ratas, ¿no?, y después también posteriores estudios en monos, de que los microorganismos siempre van a contaminar el medio de los conductos, ¿no?, porque siempre va a haber contaminantes en nuestro medio bucal. Pero si están expuestos, o sea, si está expuesto la cámara, si está expuesto el conducto, se van a contaminar. Pero si están sellados, ¿no?, si no hay una exposición directa, no se van a contaminar. ¿Por qué? Porque en este estudio de ratas esterilizaron todo el medio bucal de alguna de ellas y también hicieron esa exposición de las cámaras y de los conductos de estas ratas. Y se demostró de que hubo, ¿sí?, algún tipo de desinfección o esterilización en estos conductos. A lo que quiero llegar es que si nosotros hacemos una endodoncia y estamos en el proceso, primera cita, apertura cameral, ¿no?, ponemos normalmente un algodón en la entrada del conducto, eugenato, y el paciente viene a la segunda cita sin eugenato porque se le salió a las horas, entonces, ¿qué podemos imaginarnos? De que ese conducto está estéril, está desinfectado,
No, está contaminado. Entonces deberíamos comenzar de nuevo, ¿no? Y con mucho más ahínco tratar de desinfectar el conducto. Pero mientras esté sellado, ¿no?, ese conducto, y pónganse a pensar en esto, por eso esa controversia otra vez de hacer las endodoncias en una sola sesión, ¿no? Y no me estoy refiriendo a algo que hubo, ¿no?, que escándalo, porque algunas escuelas, sobre todo en Brasil, no hacen solo la endodoncia en una sola sesión, sino que también le ponen el espigo en esa misma sesión, buscando, ¿no?, a través de este estudio de Kakehashi, tener un sellado hermético, ¿no?, donde no puede entrar ningún contaminante entre cita y cita. Por eso el espigo de fibra de vidrio, ¿no?, se está utilizando mucho más, sobre todo en estos casos, ¿no? O sea, el estudio de Kakehashi no fue por gusto. El estudio de Kakehashi tiene fundamentos científicos, ¿no?, y que viene a nuestro tiempo a darnos cuenta de que hay mejor éxito y tasa de éxito en estos pacientes que tienen las endodoncias, se realizan en una sola sesión y también les ponen el espigo, ¿no?, este dispositivo dentro del conducto. Bien, entonces, nada más con el estudio de Kakehashi yo me defiendo. Y yo creo que muchos de mis colegas lo harán igual, ¿no? Pero cuando estos contaminantes llegan a la zona apical, entonces decimos, ¿no?, que se produce una periodontitis apical de tipo sintomática o asintomática de repente. Cuando se produce una periodontitis estamos hablando de un tipo de inflamación. ¿De qué zona? Si llega a la zona periapical, del ligamento, ¿no? Cuando se produce una periodontitis apical de tipo sintomática, entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir un problema a nivel del ligamento, ¿no? Y de repente radiográficamente vamos a ver un ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal. Cuando es sintomática, ¿a qué te refiere el paciente? El paciente te refiere de que no puede llevar ni un tipo de alimentos a la zona porque le molesta y le duele al masticar, ¿no? Cuando tú le haces la percusión vertical y de la escala del 0 al 10 le preguntas cuánto le molesta, ¿no?, te va a decir de repente 10 u 11, ¿no? No te va a decir 0, 1 o 2, eso es muy leve y de repente eso puede ser relacionado a un absceso apical. Pero cuando es una periodontitis apical sintomática es un dolor moderado a severo. Entonces, ¿qué debemos hacer en una periodontitis apical sintomática? Tenemos que saber cuál es la etiología, ¿no? Y nos ha ocurrido muchas veces de que en la segunda cita viene con esa molestia recién. En la primera cita no tuvo molestias cuando masticaba, comía normal el paciente, llevaba los alimentos a esa zona normal, podía chocar con el antagonista. El problema fue después de la primera cita. Entonces puede ser de que nosotros hayamos hecho tres cosas, sin querer, ¿no? De que en algún momento habríamos llevado nuestra lima, ¿no?, fuera del conducto, fuera del ápice, y hemos dañado el ligamento sin querer, ¿no? O en una sobreinstrumentación. O de repente hemos llevado el hipoclorito de sodio, que lo sabemos, ¿no?, dentro de las propiedades que tiene o las desventajas, de que es irritante para ese medio apical. Entonces, si se pasó un poco de hipoclorito, ya irritó, ¿no? No queremos que se pase mucho, porque si no vamos a tener un problema mayor, ¿no? Pero si ya se pasó un poco, ¿no?, o se mezcló con el exudado de la zona apical, ya irritó. Y va a tener esa molestia. Y si nosotros sin querer también en la preparación biomecánica de la primera cita llevamos o extruimos, ¿no?, el barro dentinario que contiene microorganismos, entonces también por una etiología microbiana vamos a tener una periodontitis apical de tipo sintomática. Cualquiera que sea la etiología, nosotros tenemos que calmar la molestia del paciente, ¿ya? Al paciente no le interesa cuál fue la etiología, al paciente le interesa no tener la molestia al morder. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sacar de plano de oclusión a la pieza, ¿correcto? Y medicarlo o prescribirle antiinflamatorios. Esto no va a ceder tan rápidamente, pero hay que controlarlo por lo menos 1 semana a 2 semanas
para que vaya bajando el malestar y poder después volverlo a función. ¿Está bien? Eso es en el caso de la periodontitis apical sintomática. Sintomática. Si yo tomo una radiografía, no es necesario que vea una imagen radiolúcida. ¿Ah? No se tiene que ver una imagen radiolúcida como en esta imagen, ¿no? Puede haber un ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal simplemente, ¿no? Cuando yo voy a tener de repente las alertas prendidas es cuando yo tomo una radiografía, ¿no? Y veo una imagen muy extensa, ¿no? Una imagen radiolúcida extensa en el ápice, pero no le duele al paciente. Entonces estamos hablando de una periodontitis apical de tipo asintomática. O sea, no hay dolor ni a la masticación ni a la percusión vertical. El paciente ni enterado que tiene esa lesión. No está enterado. O sea, pero a nosotros sí nos alarma porque se está destruyendo tejido de soporte, ¿no? Y miren, es por eso que a mí me gusta la endodoncia. Estos son retos, ¿no? Yo puedo curar esta zona, sí la puedo curar sin tocarla. La puedo curar porque yo voy a eliminar todos los nutrientes que se encuentran en el conducto y que están haciendo que esta lesión siga creciendo. El hueso, ¿sí?, está luchando. ¿Para qué? Para que no se siga destruyendo. Entonces, yo le voy a ayudar al eliminar todos los nutrientes o contaminantes que se encuentran dentro del conducto si he respetado todos los protocolos del tratamiento de conducto. Bien, y si he controlado el diente o la pieza que terminé de tratar. O sea, aquí en este tipo de diagnóstico de la periodontitis apical asintomática, donde podemos encontrar que está el quiste, ¿no?, y el granuloma insertos, ¿no?, porque siempre ha sido también un tema controversial, ¿no?, si es quiste o granuloma, que tiene cortical, que no tiene cortical, que son irregulares. Periodontitis apical asintomática, punto. ¿Sí? Lo que yo tengo es que controlar. Controlo una semana, un mes, 3 meses, 6 meses, un año. Y tengo que ver de que ese proceso, ¿sí?, por lo menos ya haya imágenes mixtas al mes, a los 3 meses. Sabemos que es hueso y esa zona ósea o ese tejido óseo no se va a recuperar tan fácilmente. El paciente no se puede desaparecer. Es tu caso clínico, es tu paciente. Entonces tú tienes que mentalizarlo, concientizarlo de que eso puede crecer y puede dañarlo peor. Y lamentablemente nosotros tenemos que, en nuestra idiosincrasia del paciente, asustarlos para que regresen, ¿no? Porque es nuestro trabajo. ¿Qué pasa si ese paciente, ¿no?, que cuando yo medí esta lesión periapical en un inicio, medía en diámetro horizontal 7 milímetros, vertical 4 milímetros, ¿no?, y se desapareció de sus controles? Fue a otro colega y le tomaron una nueva radiografía. ¿Cuánto mide? 5 horizontal, 3 vertical, menos. Pero ese colega no sabe la historia anterior. ¿Qué va a hacer el colega? Le va a hacer el retratamiento de la pieza que está curando. Y nos malogró todo el proceso, ¿no? Por eso es importante el control, ¿sí? Controlar las piezas que estamos tratando endodónticamente, aparte de que enriquece, ¿no?, nuestros casos clínicos, nuestra experiencia clínica, ¿no?, el paciente va a tener una conciencia, una educación de que estos casos son especiales, ¿no?, y que también para ese paciente tiene que ser un reto. Bien, entonces ya hemos hablado un poco de la periodontitis apical sintomática, que es la fase crónica. No voy a dejar de mencionar, porque de repente por ahí hay preguntas, ¿no?, y hay casos. Doctor, ¿qué pasa si hay una fístula? ¿No? Si hay una fístula ya no estamos hablando de periodontitis, estamos hablando de abscesos, ¿no? O sea, si yo veo una fístula y tomo la radiografía y veo una imagen radiolúcida, entonces no es una periodontitis, es un absceso apical de tipo crónico. Si yo veo tumefacción, ¿no?,
que se hincha la cara en una zona o que se hincha el fondo de surco y no drena, entonces estamos hablando de un absceso apical de tipo agudo. Entonces, este absceso apical de tipo agudo que tiene estadios inicial, intermedio y avanzado, en el intermedio y en el avanzado estamos hablando que puede haber una urgencia endodóntica nueva, ¿no? Entonces, para definirlo más claramente, hay dos tipos de urgencias endodónticas de acuerdo a los diagnósticos que desarrollamos a través del consenso 2009 de la Sociedad Americana de Endodoncia, ¿no? Cuando es pulpitis irreversible sintomática y cuando es absceso apical agudo. ¿Ya? Esas son las dos urgencias que podemos nosotros tratar en nuestros consultorios o en las clínicas, ¿no? Si existen abscesos de tipo agudo, tenemos que tener mucho cuidado en qué fase está. Si está en avanzado y hay una celulitis, yo no voy a tocar el diente, porque puedo diseminar la infección y el paciente puede terminar hospitalizado. Tengo que atacar, ¿no?, esta infección intravenosa o intramuscular para que después, desaparecida la celulitis, ¿no?, podamos nosotros abordar el diente. Pero en el caso de que sea este absceso agudo en un estadio inicial y un estadio intermedio, entonces yo tengo la potestad de poder erradicar el problema. O sea, sí o sí tengo que tratar ese conducto. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que preparar el conducto, tengo que hacer la apertura, tengo que aislar. Sí, me voy a detener un poquito en el aislamiento. Yo no, cuando me pasan radiografías algunos colegas, ¿no?, exalumnos, y me mandan la radiografía sin aislamiento, no les contesto nada. Porque no es dable. O sea, ¿qué pronóstico adecuado va a tener una endodoncia sin aislamiento? ¿No? Se tiene que aislar. O sea, otra vez vamos a lo de Kakehashi, ¿no? Si nosotros queremos un conducto descontaminado, entonces tenemos que aislar el conducto, porque el medio bucal tiene microorganismos que nos van a dañar nuestro tratamiento. Luego, hacer la apertura, volvemos al caso del absceso, ¿ah? Hacemos la apertura adecuadamente, el diente ya está aislado, hacemos la conductometría y hacemos la preparación biomecánica como si fuéramos a obturar en esa cita. O sea, preparamos bien el conducto. Y hacemos una última irrigación. ¿Ya? Doctor, ¿por qué habla de una última irrigación? ¿Cuál fue la primera? La primera fue cuando iniciamos la apertura. O sea, yo hago la apertura y tengo que irrigar. ¿Para qué? Para encontrar los conductos. Y entrar al conducto con mi primera lima y no llevar más contaminantes. ¿Ya? La segunda irrigación es en la preparación biomecánica entre lima y lima. Y la tercera irrigación es antes de obturar. Pero en este caso de los abscesos, no voy a obturar. Entonces es antes de poner el medicamento intraconducto. ¿Cuántas veces me han dicho, doctor, he puesto hidróxido de calcio una sesión, 2 sesiones, ha venido a la semana, a las 2 semanas, sigue con el dolor? ¿No? ¿Has preparado bien el conducto? ¿Lo has preparado a conciencia? ¿Has hecho bien el tope apical? ¿Qué técnica de preparación has hecho? En un absceso, si no utilizas rotatorios, tienes que utilizar una técnica de preparación corono-apical. Preparar primero el tercio cervical, irte al tercio medio y llegar al tercio apical. ¿Correcto? ¿Para qué? Para que cuando ya hayas preparado adecuadamente el tercio cervical y el tercio medio, la aguja de tu irrigante llegue tranquilamente al tercio apical. ¿Bien? Entonces, secas el conducto después de la última irrigación y recién vas a poner hidróxido de calcio. Como si estuvieras sellando el conducto con hidróxido de calcio, en vez de gutapercha y cemento sellador. Y eso lo dejas 1 a 2 semanas. Si haces adecuadamente esto, entonces no vas a tener ningún tipo de problema. Y vas a tener éxito. Bien. Ese es en el caso de los abscesos, tanto en el estadio inicial y en el intermedio. Si es necesario drenar porque vemos que podemos hacer una incisión, ¿no?, por fuera, también ayuda, ¿no?, porque drena por el conducto y también podemos hacer una incisión. ¿Bien? Y a la par que hemos puesto el medicamento intraconducto, que no hace todo,
también tenemos que recetarle vía oral al paciente, o de repente intramuscular, para que ayude los antibióticos adecuados. Bien, el tercer punto. Dice, en un estudio realizado por dentistas, se analizaron 30.000 dientes con endodoncia que fueron extraídos y todos estaban infectados. Me parece hasta un poquito ilógico, ¿no? O sea, no vamos a extraer un diente que está sano. O sea, todos los dientes que se extraen normalmente están infectados, ¿no? Pero si se puede endodonciar, no deberíamos extraerlo. O sea, mi lucha diaria y los diagnósticos que hago y los planes de tratamiento que hago en dientes es para que el diente se salve y recupere su función. Entonces, lo que aseveran en este documental es que todos están infectados. Claro, yo no voy a extraer un diente, ¿no?, que tiene endodoncia y que no esté infectado. ¿Por qué? Porque se puede haber filtrado, ¿no? Pueden haber zonas que están dañadas, porque hay pacientes que no continúan el tratamiento. Terminó la endodoncia, ya no le duelen, desaparecieron, ¿no? Se fueron con su orgenato. No un mes, un año, 2, 3, 4 años, se le salió el orgenato, se le rompió una pared, otra pared, ¿no? Entonces, de repente esos dientes se trajeron en este documental, pues. Y es lo que nosotros tenemos que defender. Porque también puede haber el doble, hasta el triple, ¿no?, de dientes que están en boca y que tienen buenas endodoncias y que no tienen ni un tipo de infección. Porque aparte de una buena endodoncia, tienen una mejor rehabilitación. Bueno, entonces, a pesar de que tenga una rehabilitación, una restauración adecuada, el diente se puede filtrar. Entonces, eso hay que decirle al paciente, ¿no? Que tiene que hacerse sus controles periódicos. A pesar se le ponga un espigo y una corona o un puente, se tiene que hacer sus controles periódicos. Tiene que hacerse su radiografía para ver si no está desadaptada la corona, si no está filtrando por alguna zona. Se tiene que hacer sus limpiezas, porque no es lo mismo, ¿no?, un diente que es natural a un diente que ya tiene corona. Sabemos de que tiene mayor superficie, ¿no?, donde se pueden colocar los microorganismos o la placa bacteriana y se puede filtrar. Hay que decirle eso al paciente, ¿no?, porque ellos no saben, ellos piensan de que ya el tratamiento terminó con la corona y se desaparecieron y van a estar feliz por la vida sus 5, 10, 20 años, 30 años, ¿no? Y mucho depende de cómo haya sido su limpieza, ¿no?, cómo hayan sido sus controles. Pacientes que vienen después de 10 años, ¿no?, con una corona totalmente desadaptada, y no de repente a esos 10 años, sino ya se desadaptó a los 5 años, 6 años, ¿no? Pero no tiene dolor. Y esa es otra pregunta, ¿no?, otro mito. Doctor, vino sin corona, tenía nada más el muñón, ¿no?, y el espigo dentro del conducto. Y salió fácil, salió rápido. No tuve problemas en sacar el espigo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que está filtrado, ¿no? Y más aún, no vas a preparar nada más el espacio del espigo que has sacado. Tienes que hacer el retratamiento. Porque esos microorganismos ya pueden haberse anidado en la gutapercha que está en el ápice, ¿sí? Y si tú pones algo encima, si no se haya manifestado nada, en ese momento de repente pones algo nuevo, ¿no?, y después de un mes, una fístula, porque estás removiendo algo que ha estado durmiendo por un tiempo, ¿no?, lo has despertado. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando hagamos estos casos. A ver. Entonces, una buena endodoncia, ¿no?, tiene que estar bien sellado la zona de la corona. En un primer momento, provisionalmente, ¿no?, hasta que se decida el paciente, ¿no?, y el operador en hacerse el dispositivo o la rehabilitación adecuada. Doctor, ¿qué cemento provisional debo poner si mi paciente no tiene una buena higiene, ¿no?, si es un edéntulo parcial, si es una pieza que va a soportar un puente, es un pilar de un puente, no es la única molar que queda de esa zona,
no le vamos a poner coltosol, no le vamos a poner el eugenato. Tenemos que ponerle un material más resistente, un cemento más resistente que no filtre tan rápido, porque tiene función esa pieza, ¿no? Y de repente más función de lo normal, más carga. Entonces tenemos que ponerle un ionómero o un policarboxilato. ¿Ya? Doctor, pero el ionómero es difícil de sacar a la segunda sesión cuando vaya a tener que otra vez ubicar la entrada de los conductos con la gutapercha. Ponle entonces una bolita de algodón, ¿no?, en el piso de la cámara y encima pones el ionómero para que cuando tengas que transgredirlo no te vayas más allá del piso, ¿no? Bien, otro cuarto punto que me llamó la atención y que no tiene ni un sustento científico era que hicieron una relación, ¿no?, entre las mujeres que tenían cáncer de mama y decían que un 97% de las mujeres con cáncer de mama tienen una endodoncia en el mismo lado, ¿no? O sea, para mí es como jugar a la ruleta rusa, ¿no? Es como que yo diga en un salón de alumnos, ¿no? ¿Cuántos están estresados porque tienen que dar examen? Ya, y si tienen endodoncia cada uno es porque tienen endodoncia y están estresados también por eso. O sea, en el documental decían que era un coadyuvante, ¿no? Pero no es algo que sea un factor principal. Por eso lo quise poner aquí porque no está demostrado científicamente. Nosotros podemos ser, sí, de repente, y voy a utilizar una palabra un poco fuerte, unos demonios endodónticamente hablando, si no respetamos los protocolos y llevamos más contaminantes a la zona del hueso, ¿no? Porque a veces, por ignorancia o desconocimiento, ¿no?, si no hemos llevado cursos de endodoncia, si no hemos hecho una especialidad o un diplomado, entonces realizamos un tratamiento de endodoncia, no sabemos cómo lo hicimos, lo hemos realizado mecánicamente, ¿no? No hemos pensado ni siquiera en el diagnóstico, si era necrótico o si era pulpa vital. Simplemente preparamos el conducto, ¿no?, con las limas que teníamos y pusimos un dispositivo para rehabilitar la pieza, ¿no? Y si ese paciente tenía un problema sistémico, ahí sí, ¿no?, tendríamos nosotros, o el documental, la razón, en cierto punto. ¿Ah? Porque nosotros no somos mecánicos. Nosotros somos doctores. Somos especialistas en la salud bucal. Y tenemos que saber por qué ocurre de repente una injuria o una patología en los conductos. Y cómo puedo erradicarla. Cómo puedo tratarla. Si no, no meto las manos ahí. Y eso sí yo tengo que reconocer que con el tiempo, ¿no?, como las especialidades están ahora más en boga y nosotros nos preocupamos en especializarnos más, hay esa preocupación de los colegas o del odontólogo general de llamar al especialista, al consultorio particular, para poder, ¿no?, tratar esa pieza o esa patología pulpar o periapical, ¿no? Y va creciendo esto y eso hace que nosotros nos ordenemos como odontólogos. Y respetemos nuestros estudios, ¿no? Respetemos que tenemos una especialidad, ¿no? Su propio nombre lo dice, especialidad. Quinto punto, hablaron de los implantes de circonio y puse este quinto punto que no tiene nada que ver de repente con la endodoncia propiamente dicha, porque yo defiendo que no saquen los dientes, ¿no? Yo no tengo nada con mis compañeros y amigos implantólogos, que tengo muchos, ¿no? Pero aquí hablan específicamente del circonio, o sea, como que es la vedette de este documental, ¿no? Porque es un material blanco, ¿no? Dicen de que es más estético, por si de repente el margen gingival cede y se logra ver el circonio, ¿no? O el implante. Primeramente, creo que los implantólogos no me van a dejar mentir, ¿no? Nunca el margen gingival debe dejar ver el implante. O sea, no estaría bien colocado el implante. Si está bien colocado, ¿no?, y el implante se ha adherido bien y ha tenido una buena biocompatibilidad, no debería verse. Entonces,
esto que es blanquito y que de repente es mejor, no está demostrado. El titanio tampoco no ocasiona ni un tipo de alergia. Y eso también está demostrado científicamente. ¿Cuántos implantes se ponen en todo el organismo, ¿no?, de titanio y no ha habido ni un tipo de rechazo? Entonces yo defiendo sobre todo de que este documental nos quiera hacer creer de que la endodoncia no se debe realizar porque nos produce consecuencias negativas en nuestro organismo, entonces lo saco y pongo un implante. Pero que tenga que ser de circonio, ¿eh? Porque eso lo dicen muy claramente al final como conclusiones. No solo de implantes, también coronas, ¿no? Y hablaban de puentes Maryland, ¿no?, que no se puede colocar un puente Maryland porque yo lo consulté con amigos rehabilitadores en un sector posterior, porque te levanta la mordida, ¿no? ¿Se puede colocar en anterior? Sí, también, pero no tiene mucho tiempo de duración. Y es lo que menos colocan los rehabilitadores en boca. Punto 6. Si tienes tratamiento de conducto, te puede dar estrés, ataque de pánico, etcétera. Más o menos el ejemplo que les daba, ¿no? A ver, estrés me da a mí cuando veo este documental, ¿no? Estrés me da a mí cuando veo que una endodoncia no está aislada, absolutamente. Estrés me da a mí cuando no irrigan, ¿no? Y yo a manera de broma o de exageración le digo a mis alumnos de que tienen que irrigar más que cuando sale un huaico, mucho más, ¿no? Nos quedamos cortos. Tenemos que irrigar mucho más. El conducto, a veces nos dicen 2 mililitros. Yo veo, ¿sí?, que irrigan nada más con la jeringa de tuberculina. La jeringa de tuberculina tiene 1 mililitro de capacidad. 1 mililitro. Y no irrigan todo el mililitro, irrigan por secciones. O sea, no están irrigando nada. Está comprobado que la cantidad del irrigante, ¿sí?, tiene relación directa con la desinfección. Entonces, si yo irrigo poco, desinfecto poco. Si yo irrigo mucho, desinfecto mucho. Y eso es lo que se tiene que acostumbrar, a irrigar un montón, ¿no? Con el hipoclorito en alta concentración, no, en baja concentración en preparación biomecánica, donde se irriga más. Entonces, ¿yo me voy a estresar? Sí, pero no tiene nada que ver con el tratamiento de conductos. Es como cuando hablábamos de la amalgama, ¿no? El mercurio, ¿no?, que es tóxico para el organismo y que hay personas que pierden de repente un poquito o tienen fatiga muscular por este tipo de toxicidad. Bueno, yo he tenido amalgamas, creo que desde que tenía 10 años de edad, ¿no? Y yo nunca tuve fatigas. O sea, creo que todos los jóvenes siempre tenemos fatigas mentales, ¿no? Pero no tiene nada de relación ni la amalgama ni la endodoncia con un tipo de estrés, ¿no? Más estresa creo que el paciente cuando tenga que pagar la endodoncia. Ahí se estresa más. Y el último punto, ¿no? Un diente no se puede esterilizar. Y ahí sí voy a coincidir con el documental de Netflix. Es verdad, un diente no se puede esterilizar completamente. O sea, nosotros buscamos que se desinfecte, pero esterilizar no, porque está en boca. Y es propenso a que nuevamente se contamine. Porque recordemos las vías de acceso, ¿no? Las vías de acceso para poder contaminar el conducto no solo está por la corona a través del esmalte, dentina y llegar a la cámara, sino también está a través del ligamento periodontal. Si nosotros hemos hecho de repente un mal raspado y hemos eliminado cemento que estaba tapando esos microtúbulos dentinarios, entonces por ahí va a haber una vía de acceso para poder contaminar nuevamente el conducto, que puede ya estar con la endodoncia, pero se puede estar contaminando. Por eso un diente estéril completamente no puede haber, por esos factores que les he dicho anteriormente. Lo que yo sí puedo buscar para mejorar que mi tratamiento sea exitoso es utilizar la tecnología, ¿no? Y eso es lo que les decía al comienzo, ¿no? Yo quería llegar a este punto.
porque ya tenemos que dejar de gatear, ¿no? En endodoncia pensamos que en maqueta, ¿no?, de pregrado hicimos todo, o en 3 pacientes en clínica, ¿no? Y de repente tú que estás mirándome haces endodoncias en tu consultorio particular en unirradiculares, que es lo básico. O sea, nosotros saliendo de la universidad deberíamos saber abordar las patologías pulpares y periapicales de una pieza unirradicular. Pero las multiradiculares, ¿no?, que tienen tanta complejidad, aparte del número de conductos, la forma, las curvaturas, la estrechez, la obliteración de conductos, ¿no?, la falta de visión, la falta de ubicación. Entonces tenemos que utilizar tecnologías y tenemos que dejarle algunas cosas al especialista. Entonces nosotros como especialistas o personas que han llevado cursos saben de que existe el microscopio endodóntico, ¿no? Y el microscopio endodóntico nos ayuda a magnificar completamente la zona de entrada de los conductos. Miren, en esta, bueno, no sé si se logra ver bien, es una pieza molar superior, primera molar superior. Siempre hago también la misma pregunta a los alumnos: ¿qué porcentaje de conductos hay en una primera molar superior? Y normalmente me dicen 3, porque normalmente es lo que encontramos, ¿no? Pero tiene un mayor porcentaje de 4 conductos, ¿sí? Y si yo me baso en una bibliografía un poco antigua, voy a encontrar que está en un 70%. Si yo quiero basarme en una bibliografía última de menos de 3 años, estamos hablando de más de un 80%. O sea, de cada 10 pacientes, 8 tienen 4 conductos en esa primera molar superior. Y este cuarto conducto se ubica en esa raíz mesial. Pero miren, en este caso, cuando se hizo este trabajo en esta pieza, ¿no?, se encontró 3 conductos en esa raíz mesial. 3. ¿No? Como también podemos encontrar 2 conductos en la raíz distal, pero no lo vamos a ver con una visión indirecta o directa si nos metemos a la boca del paciente. Tenemos que utilizar magnificadores. Doctor, el microscopio está muy caro, entonces utiliza lentes especiales para poder magnificar un poquito más la zona, ¿no? Si el paciente, después de que le trataste esa primera molar, viene a la siguiente cita con dolor, al frío, ¿no?, se sigue destemplando el diente, pero ya tiene la endodoncia, le tomes la radiografía ortorradial, ¿no?, una ortorradial, y ves de que los 3 conductos están obturados adecuadamente, están en los límites adecuados, a ver, tómale una radiografía mesializada o distalizada, ¿no? Y te vas a dar cuenta que esa raíz mesial es tan ancha en sentido vestíbulo palatino, de que puede contener otro conducto o otros 2 conductos, como en este caso. Entonces ahí hay tejido y por eso se le destiempla el diente al paciente, ¿no? Y si fue una pieza necrótica y no encontraste ese conducto, al mes o a los días va a venir con una fístula, porque ese conducto que no has tratado está contaminado, está necrótico. Por eso la microscopía o la magnificación en endodoncia tiene que ser el pan de cada día para hacer estos tratamientos en este tipo de piezas. Ahora, límites, ¿no? Nosotros tenemos que respetar la zona apical del diente, ¿no? No podemos pasarnos de esa zona porque ya hemos visto de que podemos producir una periodontitis, ¿no?, o un absceso. Entonces, tenemos localizadores apicales. Dependiendo o diferente de las marcas, ¿no? Yo creo que estas son de mucha categoría, ¿no? El Ripex, ¿no?, o el Propex de Dentsply, ¿no? Este es de BDW. Son muy buenos y existen en el mercado ya de sexta, séptima generación, ¿no? Que tienen un mejor calibrado y que nos da la idea, ojo, porque no vemos la zona, ¿no? Cuando nosotros colocamos la lima y le ponemos este anclaje, ¿no?, en el vástago, ¿no?, la zona inactiva, y ponemos el otro gancho en la zona de la comisura, dentro de la boca,
entonces nos va a botar por electrodos, ¿no?, esta transmisión a través del sonido de que estamos dentro o fuera del conducto. Si estamos a 0.51, lo dejamos ahí a la lima, sacamos todo el dispositivo y trabajamos el conducto. No, tomamos radiografía. ¿Qué quiero decir con esto? De que el localizador apical es un complemento. O sea, no me erradica la radiografía periapical. O sea, me va a llevar a la toma radiográfica de una forma más certera o más confiable, si se quiere decir, ¿no? Porque a veces, bueno, trabajamos al tacto, ¿no? Y muchos colegas especialistas ya trabajan al tacto, otros trabajan con su localizador. No tiene nada que ver. La cuestión es respetar los límites, ¿no? Y cumplir los protocolos. Pero esto no lo es todo. ¿Cuándo voy a trabajar nada más con el localizador y no utilizar radiografía? En casos excepcionales, ¿no? Por ejemplo, una paciente embarazada en el primer trimestre de embarazo, que no se le pueda tomar radiografías para evitar cualquier tipo de deformación del feto, ¿no? Podría hacerle un tratamiento de conductos nada más con localizador, pero para eso existe un consentimiento informado, en excepciones, como en este caso, ¿no? Y si estoy hablando de consentimiento informado, no solo en las excepciones, sino en todos los casos que tratemos, endodónticamente hablando, tenemos que hacerle firmar al paciente. Si no, después vienen los problemas, ¿no? Bien, ahora también vamos a hablar de limas rotatorias o limas reciprocantes, ¿no? Existen miles de limas rotatorias y las reciprocantes tenemos normalmente en nuestro mercado la Wave One de la casa Dentsply Mayr-Leffer o la Reciproc de BDW, ¿no? Y las rotatorias infinitas, ¿no? K3, ¿no? La Hi-Flex, las que están tan mentadas, las brasileñas, las Easy, ¿no? Las N2, las Protaper-Nex. O sea, hay muchas. Yo no les voy a decir cuál es mejor. Yo les voy a decir de que traten de utilizarlas porque es otro mundo el trabajar con limas rotatorias dentro del conducto. Primero, te conforma mejor el conducto. Ojo, te conforma mejor el conducto. No quiere decir de que te va a limpiar o desinfectar mejor el conducto, porque eso lo va a hacer el irrigante complementando todo esto, ¿no? Pero tanto está avanzando las aleaciones para que sean más resistentes y se fatiguen menos dentro del conducto, ¿no?, que ya tienes que comenzar a investigar sobre eso, llevar cursos sobre esto. ¿Para qué? Para que tu trabajo sea mejor. No de repente en multirradiculares, pero sí en unirradiculares, en estas premolares inferiores, en estas premolares superiores, que a veces sí es un reto cuando encontramos dos conductos en una primera premolar superior. Y no necesariamente vamos a encontrar un solo conducto en premolares inferiores, ojo, porque hay muchas tomografías y estudios, ¿no? Por ejemplo, de nuestro colega Ronald Ordinola, que ha pertenecido a esta casa de estudios, ¿no?, que ha hecho tantos estudios tomográficos de estas premolares inferiores, donde ha demostrado que siempre hay ramificaciones en el tercio medio y en el tercio apical de estas premolares inferiores, ¿no?, que no solo termina en un solo foramen, que si vamos a verlo como una clase 4 de Wayne, ¿no?, vamos a verlo como una sola entrada y dos salidas, o de repente hasta tres. Entonces, esos son retos y son complejidades que encontramos también en piezas unirradiculares, ojo. Entonces, para poder conformar mejor, tenemos este tipo de dispositivos, limas rotatorias. ¿Ya? Ojo, las limas rotatorias no vienen a reemplazar las limas manuales. Aunque las casas fabricantes te dicen de que utilices limas rotatorias, ¿no?, que utilices de repente la ProGlider, ¿no?, para poder permeabilizar el conducto, o en el caso de la Sisi, por ejemplo, ¿no?, de las limas Sisi, utilizar la 2501 o la 3001 para permeabilizar el conducto después de haber utilizado una lima manual 15, de todas maneras, para tener confianza y conocer el conducto, ¿sí?, para conocer el conducto tienes que utilizar limas de pequeño calibre. La serie especial, por eso existe, ¿no?, por eso se llama serie especial. Existe para poder llevar dentro de un conducto que no conocemos si tiene curvatura o estrechez, una lima que sea dócil.
O sea, la 6 y la 8 son limas dóciles para un conducto que todavía no conocemos y que recién estamos entrando. Yo saco esa lima 6 o esa lima 8 y va a salir ya curvada. Entonces me va a llamar la atención y voy a saber de que me voy a enfrentar a un conducto que está estrecho y que está curvo. Pero si de buenas a primeras voy a meter una lima manual 20 o 25 porque no tengo las limas 15, ¿no? O porque las utilicé en el paciente anterior, o porque no tengo las limas de serie especial, entonces, ¿qué voy a tener como desventaja? Que puedo desviar el conducto y al desviarlo no va a entrar después ni una lima más. Va a ser difícil recuperar esa desviación. Entonces, las limas rotatorias van a copiar lo que tú hiciste con tus limas manuales, por lo menos hasta una lima 25 manual. ¿Sí? Por lo menos. Después ya vas a utilizar, si tú sabes cómo utilizar limas rotatorias, vas a saber qué lima va a ir después. Esta no es una clase de rotatorios, pero sí tienes que saberlo, ¿no? Esto no viene a erradicar las manuales. Las manuales siempre las vamos a utilizar. Y bueno, también vamos a tener dispositivos para irrigar y aspirar dentro del conducto, ¿no? Y estos dispositivos nos van a ayudar sobre todo a este tipo de medio físico dentro del tratamiento endodóntico, que es el irrigar con una aguja adecuada. Y ahí me voy a detener un rato. La irrigación es importante, sí, dependiendo del irrigante y la concentración que se utiliza. Pero más importante es cómo lo llevo dentro del conducto. No puedo llevarlo con una aguja que viene en mi jeringa de 20 mililitros. Esa aguja verde, es muy invasiva para el conducto y no va a llegar más allá del tercio cervical. Por lo menos, si es un conducto recto, debería utilizar una aguja de tuberculina, pero que sea una aguja que no mida menos de 17 milímetros, porque hay conductos unirradiculares que exceden los 21 milímetros. Las agujas deben entrar dentro del conducto 2 milímetros menos de la longitud de trabajo. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Por eso hay agujas especiales para endodoncia, que son flexibles. ¿Y por qué quiero que sean flexibles? Porque no enfrentamos conductos rectos siempre. Enfrentamos conductos que son curvos. Entonces yo quiero que me vaya hasta esa curvatura mi aguja y lleve el irrigante. Y a la vez que llevo el irrigante hasta el tercio apical, ¿no? Y yo me voy a sentir tranquilo de que estoy llevando el irrigante al tercio apical y por esa fuerza que yo ejerzo en el émbolo está llegando a erradicar, ¿no? A disolver a la superficie cualquier tipo de viruta, ¿no? O barro dentinario que sea superficial para poder absorberlo con una punta de succión adecuada. Y hay puntas de succiones que hasta pueden ingresar dentro del conducto hasta el tercio medio, dependiendo cómo has preparado tú esas zonas, ¿no? Y entonces va a encontrar inmediatamente todo lo que tú estás irrigando y está yendo a la superficie, lo va a absorber. Y eso va a hacer de que haya menos sedimento dentro del conducto para que cuando ingrese la otra lima, tú produzcas menos barro dentinario. Porque, ojo, nosotros somos productores de barro dentinario. Cuando hacemos preparaciones biomecánicas, más aún en piezas necróticas, nosotros producimos barro dentinario en abundancia. Y ese barro dentinario, que es superficial, algunos se van a absorber, ¿no? Pero otros se quedan adosados a las paredes. Por eso es importante la última irrigación. ¿Qué me disuelve o qué me va a eliminar el tejido o ese barro dentinario que está adosado a las paredes del conducto? El EDTA. Ahí sí, el EDTA tiene una función fundamental en la última irrigación en mi tratamiento endodóntico. Si yo no elimino el barro dentinario, estoy taponeando microtúbulos dentinarios que pueden contener algún tipo de microorganismo. Entonces, al eliminar el barro dentinario que me está taponeando los microtúbulos, después de haber activado, porque eso también seguro han leído, se han informado que hay activación del irrigante y en esta última irrigación se tiene que activar, ¿no? Y puedo activar el irrigante, el desinfectante, el hipoclorito o la clorhexidina, ¿con qué? Con puntas de ultrasonido, que son para endodoncia especiales. O puedo también activarlo manualmente. Doctor, no tengo puntas de ultrasonido.
puedo activarlo manualmente con el cono de gutapercha que vendría a ser el cono maestro. Por bombeo, ¿sí? Ese cono de gutapercha, que es el cono maestro de ese conducto, tú vas a irrigar dentro del conducto 5 mililitros, 10 mililitros de hipoclorito y vas a bombear 60 segundos por 1 minuto. ¿Correcto? Repites la acción 2 veces más. Esa es tu activación manual. Si tienes puntas de ultrasonido, irrigas esos 5 mililitros a 10, pones la punta de ultrasonido dentro del conducto por 20 segundos nada más y lo repites 2 veces más. Igual es con el EDTA previamente. Existe un dispositivo, yo no vengo a hacer acá ni un tipo de comercial, pero existe un dispositivo para que lo usen. No está de repente tan mentado dentro del mercado, pero sí se puede conseguir, ¿sí? Que es el Easy Clean de la casa Easy brasileña, que este dispositivo se pone en el micromotor, en el contraángulo de la unidad, y tiene un diámetro de 0.30 la punta, y todos los conductos lo preparamos mínimo hasta una lima 30, ¿no? Y si son necróticos más. Entonces este dispositivo va a ingresar a la longitud de trabajo y por la movimiento cíclico, ¿no? de mi contraángulo, va a entrar a más de 1000 revoluciones por minuto dentro del conducto y te va a activar el irrigante también por 20 segundos y repetimos 2 veces más esta acción. O sea, no hay forma de dejar de activar el irrigante en la última irrigación antes de obturar. Eso es importantísimo. ¿Correcto? Entonces, creo que hasta este punto quería llegar, no sin antes decirles de que, otra vez recordarles, ordenemos nuestra profesión, ¿no? Estos documentales hacen de que nosotros concienticemos mejor nuestros trabajos, de que derivemos trabajos que de repente nos van a ocasionar problemas y van a hacer de que hablen mal de otros sin querer, ¿no? Yo creo que el haber estudiado 2 años más una especialidad o 3 años más algunos, ¿no? Y de repente algunos hasta en otros países, no nos puede desmerecer un documental o una mala praxis de un odontólogo colega que no lo ha hecho. Así de que tratemos de ordenarnos, ¿no? Para que después no nos ataquen y seamos nosotros una fuerza. Por eso mismo también, ¿no? La página que nos une, Unidos por la Odontología, y tengamos a bien derivarnos, ¿sí? Porque no vamos a poder saber todo. Podemos tener alguna idea, pero el tratamiento es otra historia. Gracias por el tiempo de escucha. No sé si hay algún tipo de pregunta. Doctor, acá hay unas preguntas para usted. ¿Cuándo se usa el MTA en endodoncia? El MTA. Sí. Ya. El MTA es un material trióxido agregado, ¿no? Un mineral trióxido agregado que se utiliza normalmente en apicectomías, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a hacer una apicectomía, corto 3 milímetros del ápice y voy a también retropreparar el conducto con puntas diamantadas de ultrasonido, voy a sacar 3 milímetros de la gutapercha que se encuentra en ese ápice o en ese nuevo ápice que he cortado y voy a introducir ahí MTA, ¿correcto? Para que selle de una forma más hermética ese nuevo ápice. Bien. O también se utiliza el MTA cuando hay perforaciones de furca, dependiendo del diámetro, no mayor de 3 milímetros. En esos casos podemos utilizar el MTA. A ver, otra pregunta. ¿Cuánto es la cantidad indicada de irrigación? A ver, por bibliografía nos indican de que, me supongo que se refieren a lo que es irrigación de preparación biomecánica, entre lima y lima, ¿no? Siempre indican que mínimo es 2 mililitros entre lima y lima, ¿sí? 2 mililitros. Si irrigas más, mejor, ¿no? En conductos calcificados, ¿por cuánto tiempo puedo dejar el ECTA? El EDTA, conductos calcificados. Cuando hacemos una apertura y sabemos radiográficamente de que el conducto no está ubicado, ¿no? Que no hay una imagen radiolúcida como para que me indique que hay una permeabilidad del conducto,
Entonces, el primer irrigante de elección es el EDTA en la cámara del conducto para poder descalcificar esa entrada. Pero lo que yo, ni los artículos que he leído, ¿no?, y que lo pueden buscar, estamos de acuerdo, es que dejemos torundas de EDTA en la cámara pulpar, entre cita y cita, porque va a provocar una erosión de la dentina y va a debilitar la pieza. O sea, el EDTA se utiliza en el momento. Y de repente hemos escuchado de que se utiliza y va a comenzar a actuar después de 4 o 5 minutos. Actúa desde que ingresa o que está en contacto con la dentina. Lo que debe actuar mucho mejor es el instrumento que va a entrar al conducto, que tiene que ser una lima de serie especial. Una lima de serie especial nueva, que no esté dañada la punta, porque si no, no va a poder entrar al conducto, ¿no? Y no dejarlo de una cita a otra es lo que le recomendaría, ¿no? El porcentaje de hipoclorito de sodio para desinfectar. Porcentaje. Depende. El tiempo tiene mucho que ver con la capacidad de desinfección. Si yo utilizo el hipoclorito de sodio al 1% cuando estoy preparando el conducto, en una preparación biomecánica creo que es la etapa de la endodoncia que más nos demoramos, ¿no? Y que dura de 20 a 30 minutos, no creo que dure más, a no ser de que prepares con una sola lima rotatoria o reciprocante el conducto, ¿no? Pero si lo preparas secuencialmente, como normalmente lo hacemos, o manualmente, te demoras a prepararlo. Entonces, vamos a irrigar en baja concentración y está comprobado que un hipoclorito en baja concentración, 0.5, 1, 2, 2.25, a los 20 minutos ya desinfectó el conducto. Pero si yo voy a preparar el conducto con una sola lima reciprocante, entonces ya no voy a utilizarlo en baja concentración, lo voy a utilizar en alta, porque yo quiero que sea rápido en la desinfección y no va a ser mucho tiempo de contacto con las paredes dentinarias, sino las va a debilitar. Entonces por eso dije al principio que depende, ¿no? Si haces bien tu tratamiento endodóntico y tu preparación, utilízalo siempre en la preparación biomecánica en baja concentración. Siempre, si te vas a demorar. Y dentro de esos 20 minutos a 30 minutos te desinfecta el conducto. En el envase comercial de la gutapercha trae una fecha de caducidad de dicho material. ¿En boca la gutapercha tiene fecha de caducidad? A ver, en boca no, porque se supone que ya está en un medio que tiene que estar descontaminado, ¿no? ¿Cuándo va a tener caducidad la gutapercha dentro de boca? Cuando se contamina, ¿no? Cuando se filtra, cuando hemos hablado de que de repente la corona ya está desadaptada o cuando vino sin eugenato, ¿no? Ahí ya podemos pensar de que esa gutapercha que ha entrado, que no es solo una gutapercha que entra al conducto, ¿no? Porque creo que la mayoría de casos obturamos con una técnica de condensación lateral, ¿no? Donde entra el primer cono que es el maestro y después entran los conos accesorios. Entonces, si se contaminan esos conos dentro del conducto, entonces yo ya sé que esa gutapercha está obsoleta dentro del conducto, ¿no? ¿El EDTA a qué porcentaje se utiliza como irrigante? El que venden normalmente, el que compramos, está al 17%. ¿Es También, correcto, sí. sin aislamiento absoluto en endodoncia? Una consulta. ¿La anatomía de los conductos radiculares solo lo instrumentamos los principales? ¿Podemos ver qué sucede con los conductos laterales? No entiendo la pregunta. Y accesorios. Dice, si es que no se tratan los conductos laterales, ¿crearía un caldo de cultivo de microorganismos a largo plazo? Claro, si es una pieza necrótica, sí. O sea, por eso la importancia, la lima no va a tocar nada más que el conducto principal. Los conductos laterales, accesorios, periapicales o los deltas apicales, la lima no las toca, ¿no? Y aún así, tocando la lima, el conducto principal, no toca todas las paredes del conducto principal. El que debe tocar o el que debe llegar a esas zonas es el irrigante. Por eso les decía la importancia de tener una aguja que llegue hasta el tercio apical y por esa fuerza del émbolo pueda llevarse o fluir por todas esas ramificaciones, ¿no?, internas. Por eso es tan compleja el sistema de conducto dentro de una raíz. No lo vemos, o sea, los conductos accesorios laterales no los vemos en una radiografía. Pero si tú has hecho un buen protocolo, ¿no?,
de la irrigación dentro del tratamiento, hiciste la última irrigación, activaste tu irrigante de la forma como ya lo he explicado anteriormente, entonces el que va a fluir en esos conductos accesorios es el cemento sellador y lo vas a ver en tu última radiografía. ¿Dice alguna recomendación de agujas flexibles para irrigar? En el mercado está la Navitip, N-A, B chica I, T-I-P, ¿no? La que normalmente no se obstruye, porque a veces cuando enfrentamos casos de dientes necróticos y hay mucho barro dentinario, se obstruyen. La que no se obstruye normalmente es la azul, ¿no? Que es una agujita de 0.30 de diámetro, o la verde. Esas las podrían comprar y se utiliza para una aguja para un paciente. Bueno, doctor, ya no hay más preguntas porque lo ha dejado bien claro todo. El tema es muy interesante. Netflix ha hecho una gran controversia a nivel mundial sobre los tratamientos de conductos, y no solamente sobre los tratamientos de conductos, sino también, como usted decía, sobre el titanio, ¿no? Que tanto se usa en los implantes, ¿no? Bueno, lo ha dicho bien claro usted. Hay muchos factores que ayudan a que tu tratamiento sea exitoso, como también hay muchos factores que ayudan a que tu tratamiento fracase. Y uno de esos factores es que los pacientes a veces no ayudan, se van, salen del tratamiento, no terminan, no culminan sus tratamientos. Hay que también orientarlos mucho a que no solamente es la endodoncia, sino tiene que hacerse el tratamiento completo. Correcto. No solamente dice, ya me hice la endodoncia y ya está. Hay que orientar y educar a que el tratamiento se hace hasta el final, hasta acabar en una rehabilitación completa. Eso, ¿no? Y, eso es verdad. Bueno, acá hay otra pregunta de aquí. Primero se activa el irritante y luego está bien, ¿no? El irrigante. El irrigante, primero se activa el irrigante. ¿Sí? Primero se activa el irrigante y luego se irriga. No, a ver, primero se irriga dentro del conducto, ¿no? Los 5 mililitros a 10 mililitros del irrigante, por ejemplo el hipoclorito de sodio, y luego se introduce el dispositivo que va a activarlo, ¿no? En el caso de si fuera gutapercha, el cono maestro, por 60 segundos se bombea. En el caso que fuera punto de ultrasonido, el dispositivo del EasyClean, por 20 segundos. Después de haber activado, otra vez 5 mililitros a 10 mililitros del irrigante y otra vez se activa por esos segundos que les he dicho, ¿no? Se repite 3 veces. Doctor, recomiende a todas las personas que quieran hacerse un tratamiento de conductos que no tengan miedo, que el tratamiento de conducto no le va a hacer ningún daño, no les va a afectar en su salud. Recomiende eso, por favor, a todo el público que nos ve. Sí, bueno, no tengan ni un tipo de no sé, dudas, ¿no? En hacerse un tratamiento de endodoncia, porque tenemos, creo que las armas necesarias y el conocimiento para poder contrarrestar cualquier tipo de problema o patología pulpar y periapical. Desde que se hace el diagnóstico hasta que se hace la obturación, tenemos las armas como los desinfectantes que hemos hablado anteriormente, ¿no? Y podemos nosotros hacer un tratamiento totalmente adecuado y exitoso, sobre todo no solo dependiendo del operador, como lo dijo el doctor Llerena, también de que el paciente, usted, ¿no? Si me está escuchando, tenga a bien regresar a los controles y terminar el tratamiento con una rehabilitación en la parte coronal. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Ronald, ha sido una exposición muy clara y muy concisa sobre este tema que de verdad que ha hecho que muchas personas, a mí por ejemplo en particular, me pregunten dónde se puede hacer una tomografía 3D porque quieren ver si su endodoncia está bien, no está bien. Ha generado un pánico tremendo en las personas, ¿no? Y sobre todo en las personas que tienen endodoncia, ¿no?
sobre todo en las personas que tienen endodoncia, y llamar a las personas y al público en general a que se controlen y no llegar a tener estos problemas, ¿no? Hay que hacer una prevención adecuada para evitar llegar en una endodoncia, para que no tengas ninguna preocupación si es que te ha pasado de que estás preocupado por este tema que ha sacado Netflix. Así que espero que esta conferencia haya servido para despejar muchas dudas a los pacientes y también a los propios colegas, ¿no? Aprovecho esta oportunidad. Mañana es el Día de la Amistad y del Amor, a saludar a todos los colegas por el Día de la Amistad y del Amor, y espero que cada día que pase esté más unida esta linda profesión. Como dice el grupo Unidos por la Odontología, tenemos que unirnos para sacar adelante esta linda carrera. Les mando un saludo a todos los colegas y quiero reiterar, gracias a nuestro auspiciador, la Clínica Maison de Santé, que nos está facilitando las consultas a un bajo precio sin tener que pagar un extra o un copago. Solamente puedes acercarte a cualquiera de las 3 sedes de la Clínica Maison de Santé, vas con tu carnet de colegiado y tu DNI y le dices que eres del grupo Unidos por la Odontología y te van a hacer factible el descuento. Y no solamente es para los colegas, sino para familiares directos, papá, mamá, esposos, hijos. Así que agradezco mucho a la Clínica Maison de Santé que se preocupa por nuestra salud. Agradezco mucho a todos los auspiciadores, agradezco a la Garcilaso de la Vega que sigue apostando este año por nosotros, y vamos a seguir con estas conferencias. Espero que todos los miércoles estén todos conectados a estas conferencias. Muy pronto vamos a seguir dando muchos más beneficios para todos los colegas. Muchas más marcas se nos están uniendo en querer apoyar esta linda profesión que es la odontología. Bueno, me despido con todos y espero que mañana pasen un lindo día. Nos vemos. Hasta mañana.